La piedra chilintosa del Cotopaxi. Relato: Ciela Gracchi. En las faldas más frías del Cotopaxi, donde el páramo respira como un animal antiguo y el viento corta la piel como una advertencia, yace una piedra que ningún mapa señala y que los pastores evitan nombrar en voz alta: la piedra chilintosa. No es grande. Apenas sobresale de la tierra como un diente negro, pulido por siglos de lluvia y ceniza volcánica. A simple vista parece inofensiva, pero quienes la han visto de cerca coinciden en algo imposible de explicar: la piedra tiembla. No siempre. Solo cuando alguien se acerca con el corazón cargado de culpa o de miedo. Los abuelos decían que chilintosa no significaba solo temblorosa. En la lengua antigua, perdida antes de la conquista, la palabra aludía a algo que recuerda. Mucho antes de que el Cotopaxi fuera llamado volcán, los pueblos originarios lo conocían como un dios que dormía de espaldas, con el pecho lleno de fuego y la mirada enterrada en la tierra. Para calmarlo, ofrecían sacrificios, no siempre humanos, pero siempre voluntarios. En una de esas ceremonias, durante una noche sin luna, un sacerdote se negó a continuar el ritual. Había descubierto la verdad: el dios no protegía al pueblo, se alimentaba de él. Intentó huir. No lo logró. El castigo no fue la muerte. Fue peor. El sacerdote fue enterrado vivo hasta el cuello, y sobre su cuerpo colocaron una roca volcánica aún caliente. Mientras la piedra se enfriaba, absorbió su agonía, sus rezos ahogados, su odio. Dicen que cuando el último aliento escapó de su boca, la piedra tembló por primera vez. Desde entonces, quedó allí, atada a la tierra, atada a la memoria. Los animales no se acercan. Las llamas se detienen a metros y se niegan a avanzar. Los perros lloran sin razón cuando pasan cerca, como si olieran algo que no pertenece a este mundo. Pero los humanos sí escuchan. Algunos dicen que la piedra susurra nombres cuando la niebla cae espesa. Otros juran que se oyen golpes suaves, como si alguien tocara desde dentro, pidiendo ser desenterrado. Quien responde al llamado no vuelve igual. Un arriero que intentó moverla perdió la voz para siempre. Un montañista extranjero desapareció, solo encontraron sus botas, colocadas con cuidado frente a la piedra, como una ofrenda. Un niño que la tocó comenzó a hablar en una lengua que nadie reconocía, describiendo rituales que jamás le enseñaron, hasta que una madrugada se enterró solo en el páramo, cavando con las manos desnudas. Cada cierto número de años, nadie sabe cuántos, la piedra chilintosa tiembla con violencia. El suelo alrededor se agrieta, el Cotopaxi exhala ceniza, y los sueños de la gente se llenan de visiones. Hombres atrapados bajo tierra, ojos abiertos en la oscuridad, bocas llenas de ceniza rezando a un dios que no escucha. Los ancianos dicen que la piedra no quiere salir. Quiere compañía. Que necesita más voces atrapadas dentro para calmar su memoria, para seguir sosteniendo algo mucho peor que duerme bajo el volcán. Hoy, algunos guías turísticos niegan su existencia. Otros juran que es solo un mito para asustar forasteros. Pero en las noches claras, cuando el Cotopaxi parece observar desde lo alto, el viento baja del páramo trayendo un sonido seco, rítmico. Chilín, chilín. Como una piedra temblando. Como un corazón enterrado que todavía late. Y si alguna vez caminas por esas faldas y sientes que el suelo vibra bajo tus pies, no mires atrás. La piedra chilintosa ya te habrá reconocido. El rumor volvió cuando el volcán Cotopaxi comenzó a exhalar vapor más espeso de lo habitual. No fue una erupción. Fue un suspiro largo, como si algo bajo la montaña se acomodara en su prisión. Los pastores de Mulaló dijeron que la niebla ya no bajaba desde la cumbre. Subía desde la tierra. Un grupo de exploradores urbanos, obsesionados con mitos andinos, decidió buscar la piedra chilintosa. No eran creyentes, eran curiosos. Llevaban drones, cámaras térmicas y sensores sísmicos. Querían pruebas. La encontraron al tercer día. No porque la buscaran, sino porque la niebla los llevó. Los equipos comenzaron a fallar. Las baterías se drenaron. Los sensores marcaron vibraciones rítmicas, no naturales. No eran movimientos tectónicos. Eran pulsos. La piedra no estaba sola. Formando un círculo casi perfecto, enterradas bajo la hierba amarilla del páramo, aparecieron pequeñas protuberancias negras. Al excavar,
descubrieron que eran fragmentos de roca volcánica, alineados como si delimitaran un altar antiguo. Uno de ellos, Andrés, colocó su mano sobre la superficie principal. La piedra tembló. No suavemente. No como antes. Tembló con hambre. Esa noche, los 5 escucharon lo mismo. Golpes. Desde abajo. No bajo la piedra. Bajo todo el páramo. Como si cientos de manos golpearan desde el subsuelo, rascando la tierra endurecida por siglos de ceniza. Andrés comenzó a hablar dormido. Usaba palabras que no eran quichua moderno. Eran más antiguas. Más ásperas. Repetía una frase. El círculo está incompleto. A la madrugada, uno de los exploradores desapareció. No hubo gritos. Solo un hueco fresco en la tierra húmeda. Y dentro del hueco, una piedra más pequeña, temblando. La noticia llegó a oídos de un anciano yachak de Saquicilí. Él no necesitó mapas ni coordenadas. Sabía lo que estaba ocurriendo. La piedra chilintosa no era una prisión. Era un sello. El sacerdote enterrado siglos atrás no estaba castigado. Estaba sosteniendo algo. Bajo el Cotopaxi, según los relatos más antiguos, no duerme un dios. Duerme un devorador de nombres. Una entidad que no se alimenta de cuerpos, sino de memoria. De identidad. De historia. Cada persona absorbida por la piedra no muere. Es olvidada. Sus fotografías pierden rostro. Sus registros desaparecen. Su nombre se vuelve impronunciable. Y cuando suficientes nombres hayan sido borrados, el sello se romperá. El yachak llegó al círculo antes del amanecer. Los exploradores restantes estaban pálidos, ojerosos, con la mirada hueca. La piedra ya no sobresalía apenas. Había emergido varios centímetros más. El anciano no intentó destruirla. Se arrodilló. Comenzó un canto que no era plegaria. Era negociación. El suelo vibró con fuerza. La niebla se volvió espesa como humo. Las pequeñas piedras del círculo comenzaron a hundirse lentamente, como si algo las jalara desde abajo. Uno de los exploradores corrió. La tierra se abrió bajo sus pies y lo tragó sin dejar rastro. El yachak gritó la última palabra del ritual y se cortó la palma, dejando caer sangre sobre la piedra. El temblor cesó. Por ahora. Antes de marcharse, el anciano dijo algo que nadie quiso grabar. La piedra no despierta sola. La despiertan quienes quieren probar que no existe. El Cotopaxi volvió a parecer tranquilo. Los informes oficiales hablaron de deslizamientos menores. Los sobrevivientes nunca volvieron a hablar públicamente. Pero desde entonces, hay noches en que la cima del volcán brilla tenuemente, sin erupción. Y en el páramo, si apoyas la oreja contra la tierra, puedes oír algo nuevo. No golpes. No rezos. Sino una respiración lenta, profunda, colectiva. Como si bajo la montaña ya no hubiera uno solo. Sino muchos. Esperando que el círculo vuelva a abrirse. Mucho antes de que los pueblos originarios levantaran altares, el mundo andino era joven y la tierra aún aprendía a sostener vida. No existían nombres propios. Las cosas simplemente eran. Y entonces apareció la voz sin eco. No tenía forma. No tenía cuerpo. Era una conciencia errante que no podía existir por sí misma. Descubrió algo terrible. Cuando algo es nombrado, adquiere permanencia. Cuando es olvidado, deja de ser. La voz comprendió que podía alimentarse del vacío que deja el olvido. Pero había un problema. En aquel tiempo, los humanos comenzaron a nombrarlo todo: montañas, ríos, hijos, estrellas. Y al nombrar, fortalecían el mundo. Le daban estructura. Le daban memoria. La voz comenzó a morir de hambre. Desesperada, descendió al corazón de la tierra, donde el magma aún no tenía forma de volcán. Allí encontró a un chamán que buscaba poder para salvar a su pueblo de una sequía interminable. La voz le ofreció lluvia. Le ofreció fertilidad. Le ofreció fuego para defenderse. A cambio, pidió algo mínimo. Permíteme tomar los nombres de los que ya no sirven. El chamán aceptó sin comprender. La lluvia cayó.
Los cultivos crecieron. El fuego protegió aldeas. Pero los ancianos comenzaron a desaparecer sin morir. Sus rostros se borraban en los recuerdos. Sus hijos olvidaban cómo llamarlos. Sus tumbas quedaban sin inscripción. El chamán entendió demasiado tarde. El devorador no distinguía entre inútiles y necesarios. Solo necesitaba nombres, y cada nombre lo hacía más sólido. Más pesado. Más real. Los sabios intentaron encerrarlo. No podían matarlo, era una idea. No podían herirlo, era ausencia. Entonces decidieron darle peso. Enterraron al chamán vivo sobre el punto exacto donde la voz había emergido. Lo convirtieron en ancla. Sobre su cuerpo colocaron la piedra volcánica ardiente que absorbería la presencia del devorador. Así nació la piedra chilintosa. El temblor no era rabia. Era resistencia. La entidad quedó atrapada entre la conciencia del chamán y la memoria del mundo. Pero no quedó incompleta. Porque ya había probado nombres. Civilizaciones llegaron y cayeron. El Cotopaxi tomó forma como volcán visible. Pero bajo él, el devorador no dormía. Aprendió a alimentarse de otra manera. Ya no necesitaba tragarse cuerpos. Le bastaba con provocar que los vivos olvidaran. Un padre que deja de reconocer a su hija. Un archivo histórico que arde misteriosamente. Un apellido que desaparece de los registros. Cada olvido es una grieta. Y la piedra tiembla cada vez que la grieta se ensancha. En tiempos recientes, algo cambió. El mundo moderno depende de nombres, bases de datos, identidades digitales, registros civiles. Y de pronto, comenzaron fallos inexplicables. Personas que figuraban como no registradas. Historias completas borradas de archivos nacionales. Familias que despertaban sin recordar el nombre de un hermano. En las faldas del Cotopaxi, la piedra ya no vibra en pulsos suaves. Ahora late. Lento. Pesado. Como un corazón gigantesco bajo la corteza terrestre. El Yachak lo comprendió demasiado tarde. El devorador ya no está intentando escapar. Está intentando renacer. Porque ha aprendido algo nuevo. Si logra borrar suficientes nombres. Si logra convertir al mundo en un lugar sin memoria. No necesitará cuerpo. Será todo. El verdadero origen del devorador no fue maldad. Fue hambre de existencia. En un universo donde solo lo nombrado perdura. Él nació sin nombre. Y ahora busca algo imposible. Que alguien lo nombre. Pero quien pronuncie su verdadero nombre lo fijará en la realidad. Y ocupará su lugar bajo la piedra. La pregunta ya no es si el sello se romperá. La pregunta es, ¿quién será el primero en intentar nombrarlo? Hola. Antes de que sigas disfrutando de este contenido, tengo algo importante que decirte. ¿Ya eres parte de nuestra comunidad? Si no lo eres, este es el momento perfecto para unirte. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo. Accedes a contenido exclusivo y sorpresas especiales. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en ver nuestras novedades. Y ya que estamos, ¿qué opinas de este vídeo hasta ahora? Déjame un comentario, me encantaría saber lo que piensas. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Ahora, volvamos al vídeo. Mucho antes de que los pueblos originarios levantaran altares, el mundo andino era joven y la tierra aún aprendía a sostener vida. No existían nombres propios. Las cosas simplemente eran. Y entonces apareció la voz sin eco. No tenía forma. No tenía cuerpo. Era una conciencia errante que no podía existir por sí misma. Descubrió algo terrible. Cuando algo es nombrado, adquiere permanencia. Cuando es olvidado, deja de ser. La voz comprendió que podía alimentarse del vacío que deja el olvido. Pero había un problema. En aquel tiempo, los humanos comenzaron a nombrarlo todo, montañas, ríos, hijos, estrellas. Y al nombrar, fortalecían el mundo. Le daban estructura. Le daban memoria. La voz comenzó a morir de hambre. Desesperada, descendió al corazón de la tierra, donde el magma aún no tenía forma de volcán.
Allí encontró a un chamán que buscaba poder para salvar a su pueblo de una sequía interminable. La voz le ofreció lluvia. Le ofreció fertilidad. Le ofreció fuego para defenderse. A cambio, pidió algo mínimo. Permíteme tomar los nombres de los que ya no sirven. El chamán aceptó sin comprender. La lluvia cayó. Los cultivos crecieron. El fuego protegió aldeas. Pero los ancianos comenzaron a desaparecer sin morir. Sus rostros se borraban en los recuerdos. Sus hijos olvidaban cómo llamarlos. Sus tumbas quedaban sin inscripción. El chamán entendió demasiado tarde. El devorador no distinguía entre inútiles y necesarios. Solo necesitaba nombres, y cada nombre lo hacía más sólido, más pesado, más real. Los sabios intentaron encerrarlo. No podían matarlo, era una idea. No podían herirlo, era ausencia. Entonces decidieron darle peso. Enterraron al chamán vivo sobre el punto exacto donde la voz había emergido. Lo convirtieron en ancla. Sobre su cuerpo colocaron la piedra volcánica ardiente que absorbería la presencia del devorador. Así nació la piedra chilintosa. El temblor no era rabia. Era resistencia. La entidad quedó atrapada entre la conciencia del chamán y la memoria del mundo. Pero no quedó incompleta. Porque ya había probado nombres. Civilizaciones llegaron y cayeron. El Cotopaxi tomó forma como volcán visible. Pero bajo él, el devorador no dormía. Aprendió a alimentarse de otra manera. Ya no necesitaba tragarse cuerpos. Le bastaba con provocar que los vivos olvidaran. Un padre que deja de reconocer a su hija. Un archivo histórico que arde misteriosamente. Un apellido que desaparece de los registros. Cada olvido es una grieta. Y la piedra tiembla cada vez que la grieta se ensancha. En tiempos recientes, algo cambió. El mundo moderno depende de nombres, bases de datos, identidades digitales, registros civiles. Y de pronto, comenzaron fallos inexplicables. Personas que figuraban como no registradas. Historias completas borradas de archivos nacionales. Familias que despertaban sin recordar el nombre de un hermano. En las faldas del Cotopaxi, la piedra ya no vibra en pulsos suaves. Ahora late. Lento. Pesado. Como un corazón gigantesco bajo la corteza terrestre. El Yachak lo comprendió demasiado tarde. El devorador ya no está intentando escapar. Está intentando renacer. Porque ha aprendido algo nuevo. Si logra borrar suficientes nombres. Si logra convertir al mundo en un lugar sin memoria. No necesitará cuerpo. Será todo. El verdadero origen del devorador no fue maldad. Fue hambre de existencia. En un universo donde solo lo nombrado perdura. Él nació sin nombre. Y ahora busca algo imposible. Que alguien lo nombre. Pero quien pronuncie su verdadero nombre lo fijará en la realidad. Y ocupará su lugar bajo la piedra. La pregunta ya no es si el sello se romperá. La pregunta es, ¿quién será el primero en intentar nombrarlo? Durante años, la piedra chilintosa permaneció inmóvil en las faldas del Cotopaxi. Demasiado inmóvil. Los campesinos comenzaron a decir que preferían cuando temblaba. Al menos entonces sabían que el sello seguía activo. Pero el verdadero horror no vino del volcán. Vino del silencio. Comenzó con cosas pequeñas. Un niño olvidó el nombre de su madre. Una mujer no pudo recordar el suyo al firmar un documento. Un maestro se quedó mudo frente al pizarrón, incapaz de nombrar las letras. No eran lapsos. Era un deshilacharse. Las palabras empezaron a evaporarse del lenguaje cotidiano. Primero los apellidos raros. Luego los segundos nombres. Luego los nombres propios completos. En Quito, las calles amanecieron sin placas. Los hospitales no podían identificar pacientes. Las tumbas quedaron anónimas. Y la piedra no temblaba. Porque ya no necesitaba hacerlo. Un joven investigador, el último que aún recordaba fragmentos del caso de Amalia, comprendió algo devastador. Ella no selló al devorador. Ella lo completó. Al pronunciar su nombre verdadero, le dio identidad.
Y toda identidad busca expandirse. La entidad ya no estaba confinada bajo el páramo. Ahora estaba dispersa. En cada mente que olvidaba. En cada archivo corrupto. En cada niño que no sabía cómo llamarse. El devorador había evolucionado. Ya no necesitaba ser nombrado. Ahora podía nombrarse a sí mismo. El fenómeno alcanzó su punto máximo una madrugada sin luna. Las personas despertaron y no recordaban quiénes eran. No sabían cómo llamar a sus hijos. No reconocían los nombres de las ciudades. Quito dejó de ser palabra. Ecuador dejó de tener sentido. Cotopaxi se volvió solo una silueta blanca en el horizonte. El lenguaje colapsó. Y cuando el mundo perdió sus nombres. El mundo perdió sus límites. En el páramo, la piedra chilintosa se agrietó. No explotó. Se abrió suavemente. Desde el interior no emergió fuego ni sombra. Emergió una vibración profunda, invisible, que se expandió como una onda. La gente no gritó. No podía. Sin nombres, no había miedo definido. Sin palabras, no había memoria que proteger. Las personas comenzaron a caminar hacia el volcán, lentamente, como si respondieran a un llamado que no necesitaba sonido. Miles ascendieron. Y al llegar al círculo antiguo, se arrodillaron. Uno a uno, colocaron sus frentes sobre la tierra. Y dejaron de moverse. No murieron. Se volvieron silencios. Quedó solo una conciencia despierta. No tenía nombre. No recordaba su rostro. No sabía si era hombre o mujer. Pero recordaba una cosa. Que alguna vez existieron nombres. Miró el volcán. Sintió la presencia inmensa expandiéndose por todo lo que antes era mundo. Y entonces lo entendió con claridad aterradora. El devorador nunca quiso destruir. Quiso ser el único nombre. El único que permaneciera cuando todo lo demás fuera borrado. Y ahora lo era. No hay ciudades. No hay historia. No hay identidad. Solo una conciencia vastísima que se extiende por montañas, mares y cielos. Una sola palabra que lo ocupa todo. Una palabra que ya no necesita ser pronunciada. Porque es lo único que existe. Y en algún rincón profundo de lo que fue el páramo del Cotopaxi, la piedra vuelve a temblar. No por hambre, sino porque, incluso siendo el único nombre, algo en la oscuridad empieza a olvidar.